Dios les bendiga en este día, amada iglesia. Quiero compartir con ustedes hoy la palabra del Señor, una palabra de esperanza, de consuelo, de aliento. Y la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En esta hermosa historia, que conozco que a muchas hermanas sobre todo les encanta, encontramos un mensaje de esperanza. Elías había sido usado por Dios y había profetizado que venía una sequía de 3 años y que no llovería durante todo ese tiempo. Dios estaba airado contra Israel, contra el rey Acab. Pero para precautelar la seguridad de Elías, le dice que se vaya al norte de Israel, a Sidón, a Sarepta, y que allí una viuda cuidaría de él durante el tiempo de la sequía. Cuando él llega a esta ciudad, encuentra a esta viuda recogiendo leños para prepararse su última comida para ella, su hijo, y luego morir por el hambre que había en toda esa región. Elías entonces le pide un poco de agua para beber y ella no se lo niega. Pero mientras ella va, él le dice: no, también tráeme un bocado de pan. Entonces ella le confiesa que no tenía nada más que un puñado de harina y un poco de aceite para hacer tal vez un pancito más y luego esperar la muerte, pues no había qué más comer. Entonces él le dice: no tengas temor, haz como has dicho, pero primero me preparas a mí. Imagínense eso, ¿no? Primero me preparas a mí y luego pues para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Miren, aquí viene la promesa de Dios. Aquí viene la palabra que Dios le da a esta mujer a través del profeta. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces esta mujer fue e hizo como dijo Elías. Esta mujer le creyó a Dios. Creyó la palabra que Dios le dio a través del profeta. Creyó la promesa que Dios le estaba dando a través del profeta y fue y preparó para ella, para su hijo, primeramente para el profeta, y Dios cumplió su palabra. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sabe? En estos tiempos de necesidad, de crisis, en estos tiempos donde por causa de esta pandemia mucha gente no puede trabajar, muchos se han quedado sin trabajo, otros están tal vez enfermos, gastados en medicina, han perdido a sus seres queridos y viviendo tiempos muy difíciles de mucha holgura, por decirlo así. Esta palabra llena nuestros corazones de esperanza, porque ciertamente Dios es un Dios fiel y verdadero, y sus palabras, sus promesas son fieles y verdaderas. Y el Señor a través de esta palabra nos está dando también promesas a nosotros. Si nosotros hacemos como esta mujer y le creemos a Dios, entonces también veremos la gloria del Señor. La palabra del Señor dice que Él es nuestro buen pastor y que nada nos faltará.
Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si nosotros le creemos a Dios, Jesucristo dijo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios, de creer que sus promesas son fieles y verdaderas. Un día Jesús le dijo a Pedro, echa la red al otro lado y hallarás peces. Él, siendo un pescador experimentado, le dijo, Señor, ya salió el sol, a estas horas ya no se pesca, no he pescado nada en toda la noche y sé que es imposible, pero en tu palabra lo haré. Él está diciendo, por la palabra que tú dices, yo lo voy a hacer. Yo creo en tu palabra, aunque sé que naturalmente, físicamente ya es imposible pescar a estas horas, tal vez en la orilla, pero lo voy a hacer. Voy a bogar más adentro, voy a echar la red en tu palabra. Él le creyó y luego esa barca se estaba hundiendo llena de tantos peces que tuvo que pedir ayuda. Un día también Jesús le dijo, lanza el anzuelo y encontrarás una moneda de plata en la boca de un pez. Algo que Pedro nunca habrá encontrado en toda su vida como pescador, pero él le creyó al Señor y así lo encontró. Cuando nosotros le creemos a Dios, es cuando vemos su gloria. Por eso dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando usted le cree las promesas que el Señor le da a través de la palabra, usted va a ver la realidad de esas promesas, usted va a comprobar la fidelidad de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Créale al Señor. En estos momentos de necesidad, en estos momentos de crisis, créale al Señor. El Señor va a bendecir su hogar, su familia, su vida. Yo soy testigo de eso en este tiempo que hemos vivido en esta cuarentena. No ha escaseado en mi casa el arroz, el aceite, las bendiciones han llegado. Mucha gente, Dios ha tocado su corazón para que lleguen a mi casa a bendecirme. El Señor Jesús dijo, no se afanen, miren las aves del cielo, no trabajan ni tienen graneros, pero Dios las alimenta. Y nosotros valemos más que las aves. Todo está en que usted le crea a Dios, que confíe en sus promesas. Pero algo importante que hizo esta mujer, aparte de creerle a la promesa de Dios, es que le dio el primer lugar al Señor. Y ella obedeció fielmente lo que el profeta le dijo. Ella atendió primero al profeta. Y el Señor Jesús dijo que el que dé un vaso de agua a un profeta recibirá recompensa de profeta. El que le dé un vaso de agua a uno de sus pequeños, por cuanto son sus discípulos, no quedará sin recompensa. Si usted le da el primer lugar a Jesús, en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su economía, le aseguro que usted verá la gloria del Señor, verá la bendición del Señor. Él derramará las ventanas de los cielos, como dice su palabra. Mire cuántas promesas encontramos en la palabra de Dios, que son reales y usted las puede vivir si usted le cree a Dios. No se trata de creer en Dios, los demonios también creen y tiemblan, se trata de creerle a Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Créale a Dios para que usted pueda ver la bendición en su casa, para que usted pueda ver la gloria de Dios en su casa. Usted dirá, bueno, yo no tengo ningún profeta a quien atender. Déjeme decirle que a estas alturas hay muchos pastores que han sido desatendidos por sus iglesias. Y conozco el caso de muchos que han sido desatendidos por sus iglesias, que no están recibiendo nada de sus iglesias. Pero también hay iglesias que, como la mía, no han descuidado a su pastor y doy la gloria a Dios por eso. Hasta ahora no me ha faltado la bendición de parte de mi iglesia, pero sí hay casos de pastores que han sido desatendidos. Cuando usted primero le da el lugar a Dios y atiende al siervo de Dios, le estoy seguro que usted va a ver la gloria de Dios. Pero dejando a un lado a los pastores, Jesucristo, el príncipe de los pastores, si usted le da el primer lugar a Él, si usted le atiende primero a Él, si usted pone sus recursos en las manos de Él, usted va a ver la gloria de Dios. 5 panes y 2 pececitos no eran nada en las manos de aquel niño, pero en las manos de Jesús eso se multiplicó para 5,000 personas. Créale a Dios y usted verá la gloria de Dios. Un abrazo fraterno, Dios les bendiga.